Hola chicos, espero que se encuentren bien, espero que se encuentren en unión familiar, que su familia y ustedes se encuentren pasando eh, y superando en esa unión familiar y luchando contra esta pandemia. Entonces chicos, antes de comenzar, ante todo, un saludo fraterno de compañía, un saludo fraterno de solidaridad tanto con ustedes como sus familias, esperando pues que se encuentren bien y que pronto eh, nos podamos volver a encontrar y que pronto se solucionen las cosas y que dentro de poco también podamos volver a compartir muchos más momentos en nuestra institución. Bueno chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de el origen de las guerrillas en Colombia, el origen de la subversión en Colombia. La diapositiva anterior de quienes realizaron este trabajo, chicos, es una presentación que tomé de Prezi. Después debo citar a los estudiantes. Muchas gracias a estos chicos por haber hecho esa presentación que nos va a ayudar el día de hoy para comprender este fenómeno histórico en Colombia. Entonces, chicos, vamos a hablar de ese origen de la guerrilla en Colombia, cómo se constituyó, cómo se originó y cómo se fue estructurando, ¿cierto? Y vamos a arrancar, obviamente, de un repaso de esos acontecimientos que hemos visto. ¿Listo? Entonces, hemos visto el Bogotazo, ¿cierto? Que fue ese asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y que desde ese entonces se comenzaron a enfrentar entre liberales y conservadores. Llegó el periodo de la violencia, que se le buscó poner un fin durante la dictadura militar, pero que no se pudo. Y que el Frente Nacional, digamos, que es el fenómeno histórico anterior, trató de ponerle fin y si bien en un principio lo cumplió, le puso fin a esa violencia partidista, a esa violencia o a ese conflicto entre los partidos tradicionales, a ese enfrentamiento violento o sectario por la ideología política. Pero trajo consigo otras consecuencias gravísimas, como la que vamos a comenzar a ver en este momento, y va a ser el origen de los grupos guerrilleros en Colombia. Porque recuerden ustedes, chicos, el Frente Nacional, que fue ese pacto político, esa coalición política, esa unión política entre el Partido Liberal y Conservador en Colombia, que buscó ponerle fin a la violencia, ¿cierto? Sectaria, por un lado, y reorganizar el Estado colombiano, pues simplemente lo que realizó fue repartirse el poder público, ¿cierto? Y la política entre ellos dos, ¿cierto? Básicamente eso va a ser el Frente Nacional. Un pacto, una unión política en la cual los dos partidos tradicionales en Colombia buscan repartirse el cargo y la política del país pues para ponerle fin a ese periodo de violencia. Entonces, como les decía, si bien en un principio tuvo, se cumplió con esa finalidad, pues posteriormente vamos a ver que como es un partido o es una unión política en la cual solo se permitía la participación política de los dos partidos tradicionales de Colombia, pues otras fuerzas y pensamientos políticos de la época que estaban surgiendo, producto de la Revolución Cubana y de otros movimientos que se están gestando en Latinoamérica, pues van a comenzar a influenciar también las ideas y los pensamientos políticos en Colombia, ¿cierto? Y van a llegar las ideas socialistas y van a llegar las ideas comunistas, pero no van a tener cavidad en ese sistema político del Frente Nacional. Entonces, estos personajes, ¿cierto? Estos líderes guerrilleros y estos líderes revolucionarios, pues van a comenzar a sentirse atropellados institucionalmente al no tener participación política por la vía legal, entonces van a decidir tomar las armas y llegar al poder por medio de las armas en un discurso de lucha revolucionaria. Básicamente vamos a tener eso. Entonces, el origen de las guerrillas colombianas, como les había dicho, lo podemos encontrar también desde ese 9 de abril de 1948, cuando sucede el fenómeno del Bogotazo, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Recuerden que ahí se comienzan a formar unas guerrillas liberales, ¿ciertos? Que comienzan a luchar contra el Estado colombiano, a defenderse de esa opresión que estaban siendo víctimas.
principalmente bajo el mandato de Laureano Gómez. Entonces se forman las primeras guerrillas liberales y que algunas de las guerrillas liberales se van a desmovilizar en la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Pero sin embargo quedaron algunas bases y algunas cenizas y producto de esas guerrillas liberales van a tener origen o va a tener la cuna las nuevas guerrillas que conocemos tales como las FARC, el ELN, el EPL, etcétera. Entonces, ese odio bipartista, ¿cierto? Ese hecho fue el detonante para que explotara abiertamente el odio partidista. Unos en la oposición, ¿cierto? El Partido Liberal, otros los conservadores, aprovechando el poder para ejecutar los más cruentas persecuciones o acciones. Entonces recuerden ustedes cómo se comienza desde el Partido Conservador a atacar a los liberales, cómo se comienza a dar esa campaña de opresión y cómo también muchos líderes liberales se comienzan a armar y comienzan a formar autodefensas o guerrillas liberales. Recuerden cuando vimos ello en clase. La época de la violencia, miren chicos, originó que los campesinos liberales armaran grupos de autodefensa, como ya les venía manifestando, en contra de las agresiones oficiales. Entonces recuerden esos grupos que se comienzan a armar de los chulavitas, de los cachiporros, de los pájaros, ¿cierto? Recuerden eso que hemos visto ya en clase. Vamos a hablar entonces de dos orígenes principales. Uno, el latente, el primordial, que va a ser la violencia política, ¿cierto? Y esa violencia política se va a transformar en un discurso revolucionario, de recuperar el Estado y la democracia para los colombianos, ya que estaba siendo violentada o vulnerada porque no se permitía la participación política de otras fuerzas políticas diferente a las tradicionales. Pero también hay un origen social, ¿cierto? Que dice ahí que pretende transformarse en una acción revolucionaria. Pero ese origen social, chicos, se va a relacionar más con la lucha por la tierra. Entonces vamos a tener dos momentos o dos explicaciones. La violencia política que ustedes la pueden ver aquí, ¿cierto? Pero por otro lado vamos a tener la lucha por la tierra que va a ser ese origen social. Vemos acá también entonces el conflicto armado colombiano, causas y efectos. Causas. Las causas que se desarrolla en el conflicto armado colombiano se centran en la pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las diferencias sociales y económicas. Obviamente, uno de los primeros actos y una de las causas primordiales del surgimiento guerrillero va a ser la desigualdad social, chicos. Va a ser la pobreza, van a ser esas problemáticas que se comienzan a detectar y que el Estado colombiano en su momento no supo resolver o no supo dar una respuesta apropiada al momento. Entonces es un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestra problemática social, en el conflicto social en Colombia y son los problemas de la desigualdad en la repartición de la riqueza o la pobreza, el desempleo, la falta de educación, la falta de salud, el abandono estatal, ¿cierto? Y es que algunos grupos guerrilleros también comenzaron eh, a ser, ¿cierto? Y a valerse o a convertirse en el Estado en algunas regiones de nuestro país por el abandono estatal. Simplemente allí no llega nunca ha llegado el Estado. ¿Cierto? Les decía yo, muchas veces les aclaro también. Nosotros, digamos, no hemos detectado esas circunstancias porque nosotros vivimos en la capital y de cierto modo, pues en la capital no puede haber abandono estatal. Pero pues si ustedes lo ponen a ver ahorita con las circunstancias que están pasando en la actualidad de ese abandono estatal, con unas ayudas que se prometieron y que no están llegando a las regiones periféricas de Bogotá, donde más se detecta la pobreza, en Cazucá, más allá de Usme, ¿cierto? Entonces, no hay un Estado, no hay una fuerza política que se haga sentir y se haga valer. Entonces, al no existir un Estado consolidado como tal, pues van a haber otros grupos, bien sean armados o bien sean políticos, que van a comenzar a asumir las riendas del Estado. Entonces, ese abandono estatal en cuanto a inversión social, en cuanto a inversión educativa y de salud, pues también va a ser
una de las causas de ese conflicto y del origen de estos grupos guerrilleros. En efecto, pues aquí vemos dos. Colombia se ha clasificado como uno de los países más violentos del mundo y uno de los principales exportadores de las drogas. Bueno, esto va un poquito más adelante, pero obviamente esa violencia, yo les decía yo a ustedes, si venimos de los 60, ¿cierto? Mediados de los 50, siendo positivos desde los 60 y estamos en el año 2020, entonces ya vamos más de 60 años de conflicto armado, chicos, y eso no ha parado. Hoy en día seguimos contando con guerrillas, hoy en día el proceso de paz se pisoteó totalmente y no se sorprendan si esos grupos guerrilleros, esas personas que decidieron desmovilizarse en un primer momento, vuelvan al monte, vuelvan a crear grupos guerrilleros, porque simplemente el proceso de paz no se está respetando. Entonces siguen existiendo grupos paramilitares. Entonces esa tensión social, ¿cierto? Y esa violencia política y ese conflicto social sigue estando latente en nuestro país y se considera pues a Colombia uno de los países más violentos y obviamente a partir de los 80, como yo les decía cuando vemos la línea de tiempo, también cuando las guerrillas se comienzan a relacionar con el fenómeno del narcotráfico, pues va a comenzar a verse ese fenómeno de que nos vamos a convertir en los principales exportadores de drogas a nivel mundial. Muertes, secuestros y extorsión, eh, muerte a líderes sindicales y pues toda la, digamos así, la tensión social, la crisis social y el conflicto socioeconómico que sigue viviendo nuestro país. Aquí, chicos, entonces vamos a comenzar a ver, los chicos hacen una presentación de los principales grupos armados. Entonces, primero tenemos a las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, Ejército del Pueblo, ahí les faltó eso. Tuvieron su origen en 1964 durante el gobierno de Guillermo León Valencia en el Tolima, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. Entonces lo que yo les decía, esos pensamientos políticos del Partido Comunista, ¿cierto? Y del socialismo, como recuerden ustedes también las ideas un poco socialistas que tenía Jorge Eliezer Gaitán, pues comienzan a ser combatidas por el Estado. Al Estado no le conviene tener esos grupos o esos pensamientos o esas ideas ahí cercanas, ¿cierto? Y más al Estado, chicos, a los grupos dominantes, a los grupos y a las élites políticas dominantes y, por qué no decirlo también, a las familias que yo les he hecho a ustedes, a las familias dominantes del país. Entonces, vamos a tener algunos de sus líderes que nos presentan aquí los chicos. Pedro Antonio Marín, Tiro Fijo, ¿cierto? Entonces voy a hacer una presentación como de él, para que ustedes la puedan leer un poco más detalladamente. Fue el principal comandante y dirigente de las guerrillas de las FARC. ¿Listo? Seguimos con Guillermo León Sáenz Vargas, Alfonso Cano, que nació, pues, ahí está también nuevamente la descripción, en 1948, comandante del bloque central, comandante y jefe y miembro del secretariado de las FARC. Fue considerado como el intelectual más destacado de este grupo armado y fue abatido por las fuerzas militares de Colombia el día 4 de noviembre del 2011 durante el cerco militar denominado Operación Odiseo. Entonces, chicos, algo a destacar es que en estos grupos guerrilleros, como estamos hablando de la influencia de la Revolución cubana y demás, van a haber muchos estudiantes, ¿cierto? Va a haber mucha juventud que va a estar allí en los inicios de esas llamadas guerrillas, ¿cierto? Entonces son chicos que estudiaban, digamos, en la Universidad Nacional, ¿cierto? Caso de Alfonso Cano, estudió Derecho en la Universidad Nacional y pues tenía un pensamiento bastante eh, avanzado, por así decirlo, gente muy pensante la que estuvo allí en las filas de las FARC, por no decir que eran muchos intelectuales y no pues solo
no solo campesinos y estudiantes, sino que también había mucha gente pues con un pensamiento intelectual avanzado. Tenemos a Víctor Julio Suárez Rojas, Jorge Briceño, o Mono Jojoy, los diferentes alias, otro de los comandantes y otro de las cabezas de las FARC, quien también pues fue dado de baja eh, con el Estado colombiano en esa lucha por recuperar la soberanía. También tenemos a Raúl Reyes, ¿cierto? Que fue secretario miembro, portavoz, asesor del bloque, y pues que ahí vemos también que eh, fue asesinado por los grupos militares, el Estado colombiano, a 1,8 kilómetros dentro de Ecuador. Se generó un conflicto ahí diplomático y demás con el gobierno de ese país en ese entonces, pues porque lo asesinaron en las fronteras. Algo característico de estos grupos guerrilleros van a ver que se van a refugiar en las fronteras. Bueno, algunos ataques terroristas que se atribuyen a las guerrillas de las FARC, ahí está. Asesinaron al congresista Diego Turbay y a 6 personas más a las afueras de Florencia. 197 asesinatos de civiles durante los primeros 10 meses del 2001 y otras circunstancias ahí. Les decía yo, también recuerden que cuando la guerrilla comienza a relacionarse con el cuento del narcotráfico por allá en la década de los 80, pues comienzan a hacer acciones hostigantes, a hacer asesinatos y a hacer combates directamente contra el pueblo, y es allí donde básicamente se rompe toda la identidad revolucionaria y toda esa lucha que ellos estaban generando desde un principio. Tenemos otro grupo que es el ELN, ¿cierto? Estuvo inspirado en la Revolución Cubana de 1959. Fue en ese país donde en 1962 6 estudiantes colombianos que viajaron a la isla becados por el gobierno de Fidel Castro fundaron la Brigada José Antonio Galán, núcleo de ese movimiento. Su líder, Fabio Vázquez Castaño. Entonces, nuevamente, otro de los grupos guerrilleros, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, ahí vemos una pequeña remembranza de lo que fue este grupo, para que ustedes la puedan leer más detalladamente. Seguimos con otro grupo, el LPL, el Ejército, Popular de Liberación. Ahí están nuevamente entonces los datos, creados en 1967 por el Partido Comunista. Los esfuerzos del EPL fueron inicialmente sin éxito, algunos fueron asesinados en operaciones militares durante la década de los 70. Entonces fue uno de los grupos guerrilleros chicos que tuvo menos fuerza, pero que, digamos, también adelantó acciones contra el Estado colombiano. Entonces ahí nuevamente otra remembranza acerca de este movimiento para que la puedan leer más detalladamente ustedes. Estas guerrillas, chicos, que ustedes encuentran aquí, lo que es el EPL, el ELN y las FARC, podemos llamar que son guerrillas de la primera generación, que eso es lo que ustedes van a encontrar en sus guías más adelante y en la lectura que también tienen que hacer relacionada con el texto. Bueno, y finalmente el M-19, que ya es un movimiento guerrillero de segunda generación, ¿cierto? Que nació a raíz del supuesto fraude electoral de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero contra el general Gustavo Rojas Pinilla y la NAPO, básicamente esa tercera fuerza que ya se había construido y la cual respaldaba a general Gustavo Rojas Pinilla, pues se crea y surge este movimiento revolucionario que se diferenció de otros movimientos guerrilleros, digamos, por su audacia, por sus eh, ideas y por sus acciones que, digamos, marcaron y diferenciaron de las demás guerrillas. Entonces, otra remembranza de acerca de este grupo, pues lo que ven ahí de fondo son
chicos del clan del M19, que son, digamos, movimientos que se ven hoy en día en las universidades públicas principalmente, y se crean pues esos grupos que quieren revivir y simpatizar con estos grupos guerrilleros. Otras agrupaciones, ahí está, chicos, otras agrupaciones guerrilleras presentes para que ustedes las puedan conocer. Están con sus siglas y el nombre como tal. Bueno, aquí también vamos a hablar acerca de los grupos paramilitares. Digamos que es un fenómeno propio y que surge posterior o que surge como respuesta más bien al fenómeno de guerrillero, ¿cierto? Denominados autodefensas, más o menos en la década de los 90, principios del 2000, cuando se comienzan a agrupar, y estos grupos van a tener el objetivo principal de atacar y de acabar con el fenómeno guerrillero. Eso van a ser los grupos paramilitares, grupos armados ilegales cuyo objetivo y finalidad es acabar con las guerrillas colombianas. Podríamos decir que es un órgano paraestatal, ¿cierto? Porque pues como el Estado y como los grupos del ejército y las Fuerzas Armadas combaten a las guerrillas, pero de una manera ilegal. Los primeros grupos paramilitares fueron organizados por el ejército colombiano, muy relacionado con lo que les estaba comentando, tras las recomendaciones hechas por militares estadounidenses de contrainsurgencia, ¿cierto? Que fueron enviados a Colombia durante la Guerra Fría para luchar contra las actividades políticas de izquierda. Entonces, nuevamente ahí también entender que eh, el apoyo, ¿sí? Mercenario, eh, político y armamentista de los Estados Unidos, pues, digamos, tiene su devenir histórico, y es que sencillamente al Estado de los Estados Unidos de América, a ese coloso que tenemos allá en el norte, pues nunca le ha interesado y nunca le ha convenido y nunca le ha sonado que en la región, ¿cierto? Y con región me refiero a Suramérica, a Centroamérica, se desarrollen pensamientos o movimientos guerrilleros, ni que haya comunismo, ni que haya socialismo, todo lo que suene a eso, el ejército y el gobierno norteamericano siempre va a tratar de combatirlo y estar ahí en miscuido. Es decir, esa ayuda y esa importancia, ¿cierto? Que nos brinda el gobierno norteamericano, pues no es de gratis, muchachos. Yo les he dicho a ustedes que Colombia, pues, es uno de los países, el único país con acceso a dos océanos. Somos un país geoestratégicamente ubicado, y pues hay un discurso que hablaremos en otro momento. El desarrollo de los grupos paramilitares posteriores también ha involucrado a los terratenientes de élites narcotraficantes, miembros de las fuerzas de seguridad, políticas y multinacionales corporativas o de corporaciones. Obvio, chicos, porque un dato que nos faltó ahorita es que cuando se comienzan a surgir esos movimientos guerrilleros y a surgirse esa campaña subversiva, obviamente esos grupos van a necesitar de recursos, recursos para los hombres, recursos para las armas, recursos para los camuflados, recursos para los campamentos, recursos para alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los grupos guerrilleros van a comenzar, eh, cuando ya se comienzan a constituir, a atacar, ¿cierto? A secuestrar y a extorsionar a grandes líderes industriales, a grandes terratenientes, ¿cierto? A grandes gamonales, ¿cierto? A grandes empresarios, y les comienzan a cobrar vacunas o a extorsionarlos, ¿cierto? Entonces van a tener, digamos, empresas multinacionales, ¿cierto? Que funcionan en el territorio nacional, y estos grupos guerrilleros van a comenzarlas a extorsionar para dejarlas trabajar en el territorio nacional. Entonces, esos líderes terratenientes, ¿cierto? Eh, Como ya les había dicho, comienzan a formar estos grupos guerrilleros y estos grupos de autodefensas, por así decirlo,
estos grupos armados ilegales para que los proteja del fenómeno guerrillero. ¿Listo? Entonces, dentro del origen de los grupos paramilitares también van a estar estos grandes hacendados, terratenientes y empresarios que por no ser víctimas más de los grupos guerrilleros comienzan a formar, por así decirlo, unas autodefensas privadas o seguridad privada y que posteriormente este fenómeno se les va a salir de las manos y se van a convertir en grupos paramilitares y obviamente van a atacar principalmente a la guerrilla, pero también van a comenzar a combatir al Estado. ¿Quiénes conformaron esos grupos? Eh, que financiaron en un principio a los grupos paramilitares, pues los hacendados, los industriales, agentes del Estado, pues por algo se conocerá y después veremos el fenómeno de la parapolítica, ¿sí? Y representantes políticos, entre otros. Bueno, y finalmente, chicos, aquí hablarles un poco del narcotráfico, pues quise hablar desde esos tres temas, teniendo en cuenta pues que esta va a ser la última guía que vamos a trabajar. Entonces, la historia del narcotráfico en Colombia, posterior, o nosotros la ubicábamos en los 80s, recuerden sus líneas de tiempo, aquí dice posterior a 1974, año en el que culmina el Frente Nacional, pero básicamente pues tuvo su mayor peso en los 80s. Aquí hablan acerca de los carteles, pues básicamente eh, el narcotráfico se va a relacionar con todo lo que tiene con la producción, distribución, consumo, ¿cierto? De sustancias psicoactivas conocidas también como drogas. Entonces va a ser todo eso que tiene que ver con la producción, con la distribución, con el consumo, control de mercados, etcétera, etcétera. ¿Listo? Que es un fenómeno que ha afectado mucho a la historia de nuestro país, chicos, teniendo en cuenta que si bien antes de este fenómeno teníamos tres actores principales que confluían en el conflicto interno, ¿cierto? En la violencia y en ese conflicto interno en nuestro país que era el Estado colombiano, recuerden cuando vimos los problemas actuales de Colombia, el Estado colombiano, ¿cierto? Las guerrillas y los grupos paramilitares, pues se vino a agudizar mucho más con la presencia del narcotráfico en Colombia. Fue un detonante en el cual ese mercado ilícito que dejaba millonarias ganancias y que manejó un capital inmensísimo de dinero, pues se vieron influenciados todos los actores del conflicto armado en Colombia. Es decir, ese fue un segundo detonante en el proceso del conflicto armado en Colombia. Vemos aquí entonces algunos, los principales carteles, el cartel de Medellín, eh, cuyo principal representante pues, es Pablo Escobar, que es el que más conocemos lamentablemente, y que fue, digamos, en su tiempo uno de los carteles y una de las agrupaciones armadas ilegales más violentas no solo del país, sino del mundo, y más peligrosa, la cual se encargaba de transportar más o menos más del 95% de droga que llegaba a las calles de los Estados Unidos. El cartel de Cali, relacionado con los hermanos Orejuela, ¿cierto? Que también fue una organización muy peligrosa, pero digamos ya más a nivel nacional en Colombia y que también movilizaba grandes cantidades de narcotráfico y de drogas hacia el país norteamericano, más o menos entre el 65 y el 70%. El cartel del norte del Valle, pues allí que opera principalmente en el Valle del Cauca, sureste de Colombia, que tuvo importante crecimiento a mediados de los años 90, después de la caída de los dos carteles, ¿no? Una característica, digamos, muy principal del narcotráfico es que todos, cada que caía un cartel o cada que caía un capo, el control lo venía a asumir otra agrupación ilegal, otro cartel o otro capo. El cartel de la costa atlántica, ¿listo? Entonces, que centró sus operaciones en la ciudad de Barranquilla, controlando el comercio de droga con otras regiones del país y con países limítrofes. Entonces, este se encargaba de el negocio más. Pero pues aquí, digamos, la principal organización criminal relacionada con el narcotráfico fue la del cartel de Medellín, que fue pues una de las más reconocidas a nivel internacional.
Eh, Colombia durante muchos años ha hecho la propuesta para apaciguar el país y lograr metas de desarrollo y prosperidad necesarias, pues tales como el proceso de paz, pero pues que como ustedes han visto, vieron en noticias, bueno, que eso ya está un poco más apagado, pero pues que este proceso pues sigue siendo pisoteado día a día y pues lamentablemente no se llegan a unos acuerdos que lleven realmente a ese desarrollo y a esa prosperidad. Bueno, aquí vamos a ver un videito de lo que es el origen de la guerrilla en Colombia. Bueno chicos, eso es como básicamente todo. Muchas gracias.